Muchos historiadores panameños y colombianos intentaron descifrar al hombre que fue el capitelus o caudillo de una guerra colombiana en el Istmo de Panamá, la Guerra de los 1130 días o Guerra de los 1000 días. Intentaron analizar al caudillo istmeño con sangre colombiana, que fue despojado de sus derechos ciudadanos en su propio país por estar en desacuerdo con la separación de Panamá de Colombia. Estudiaron los pasos de aquel hombre que, pese a aquella decisión política arbitraria, con los años fue 3 veces presidente de la República de Panamá. Del presidente que decidió codificar la nación panameña. Fue el primer mandatario en todo el mundo en hacer la travesía por el Canal de Panamá. Fue el primer hombre en la República en ser llamado el constructor de la nación panameña. Uno de los pocos estadistas que ha existido en 118 años de República. Un panameño que fue condecorado por 14 naciones diferentes, que ostentó en su pecho 36 medallas, que perteneció a 19 instituciones culturales, políticas, geográficas e históricas. Un hombre que recibió 38 diplomas de honor al mérito y el que fue reconocido con 7 placas de admiración y respeto, uno de los pocos panameños de la historia de su país, al que se le levantó un monumento en vida por su propio pueblo. El patriota que dejó su nombre plasmado en la historia de Panamá, de Colombia, de Estados Unidos, de Nicaragua, de Costa Rica y de El Salvador. El estadista que fue considerado el mejor presidente de los primeros 50 años de República Panameña, el mejor presidente de los 100 años y seguro estamos que será el mejor presidente de los 150 años venideros y finalmente el panameño que quiso ser presidente de Colombia, Dr. Belisario Porras. No podríamos entender realmente del porqué del pensamiento y de la vida de Belisario Porras si no habláramos de la época que lo antecedió, de aquel proceso de independencia de Panamá de España que trae consigo una rápida unión a la Gran Colombia. Sí, una rápida unión por temor a España, una unión que cambió el rumbo del Istmo. La sangre istmeña se mezcló con la colombiana, la vida cotidiana, el pensamiento político y hasta las formas de lucha de la historia panameña. Es imposible manejar la vida del caudillo Porras sin resaltar su nacimiento humilde en el pueblo
de las tablas. Pero no sería posible avanzar sin que se conozca que pese a ese humilde estrato, Porras fue marcado profundamente por una educación elevada en las universidades de Colombia y de Europa. Es casi visible por sus pensamientos políticos que su vínculo consanguíneo colombiano paterno impactó y determinó su formación política, que pese a que, aun cuando su padre era conservador, él decide ser liberal. Su padre, Demetrio Porras Cavero, un político que fuera gobernador en el Istmo, luego magistrado de las Cortes Supremas de Justicia de Colombia, copartidario y amigo personal de grandes hombres influyentes istmeños y presidentes de la historia colombiana. Logró influir importantemente sobre la educación de su propio hijo, Belisario Porras. Estratégicamente y de manera muy planeada, vigila cada detalle de la educación de Belisario Porras. Pone a su hijo al cuidado de grandes figuras de la política colombiana. Tales fueron el neogranadino Gil Colunge, presidente del Estado Soberano de Panamá y quien fuera segundo designado a la presidencia de Colombia. Francisco Javier Zaldúa, 16º presidente de los Estados Unidos de Colombia, hombre radical, rector de la universidad donde Porras estudiaba. Estos personajes políticos y otros deliberaron y conformaron el rumbo de la educación y de las influencias políticas que marcarían a Belisario Porras. El mundo que compone la vida de Porras entre el Istmo de Panamá y Colombia estuvo en el medio de revuelos del poder, el federalismo o el centralismo, el librecambismo o el proteccionismo, o lo que es igual, los pleitos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ello finalmente traería consigo múltiples conflictos políticos en Colombia, desatándose cientos de guerras, entre ellas la Guerra de los 1000 días. Estos vaivenes políticos finalmente llevaron al abogado, al tableño, al istmeño, al hombre formado, al hombre educado en las universidades de Colombia y de Europa, al hombre preparado a ser el caudillo más importante de la Guerra de los 1000 días en el Istmo. Belisario Porras, el tableño. Una de las formas de vida básicas de humanidad, de simpleza y de sencillez en la que puede vivir un ser humano, lo fuera la vida del pequeño Belisario Porras. Su familia materna tableña se encargó de formar su carácter, su personalidad y su impenetrable convicción de honestidad. Con esos mismos valores humanos, Porras escribió su historia. Porras, el presidente. Es casi enigmático comprender del por qué un hombre que, habiendo sido 3 veces presidente de su país, con poder, tiempo y espacio suficiente para enriquecerse, mantenía una poderosa, intocable fuerza de honestidad. Nadie imaginaría que, habiendo alcanzado el solio presidencial en 3 ocasiones, vigilaría con recelo el manejo económico de los fondos de su país. Construyendo 103 obras, los registros nacionales,
civil y público, las avenidas, los barrios, los correos y telégrafos, el ferrocarril de Chiriquí, los archivos nacionales, escuelas, el voto directo a los nacionales panameños, la Plaza 5 de Mayo, la Plaza de Francia, el Museo Nacional, el Hospital Santo Tomás, el más grande de América, puentes, carreteras, caminos en todo el país, organizó el Banco Nacional, naturalizó la Lotería Nacional de Beneficencia, codificó la nación panameña con códigos nacionales entre cientos y cientos de obras a nivel nacional. Sin embargo, Porras, a pesar de sus 30 años de vida pública, a los 83 años muere con las mismas condiciones con las que vivió en su niñez. Condiciones de sencillez y de humildad, deudas personales, muchas de ellas que por falta de suficientes recursos no pudo cubrir hasta antes de su fallecimiento. Su integridad y honestidad ha trascendido por décadas. Un estadista que aún no ha podido ser copiado por ningún otro. Es el presidente que ha llamado la atención de decenas de generaciones, de los políticos modernos y de aquellos humanos acostumbrados a la fragilidad del poder. Porras, un niño que veía en sueños a una mujer a la que desde pequeño describió como la madre patria. Un joven que amaba a su familia itzmeña, símbolo del apego y del incondicional respeto. Un caudillo que combatió con valentía y coraje en su pequeño istmo, creyendo en Colombia. Un presidente que fue llamado el constructor de su nación. Y finalmente, un istmeño que siempre supo que pasaría a la historia tras las huellas del hombre que quiso ser presidente de Colombia, Belisario Porras.